Buenas, hola a todos. Bien, acá venimos con el segundo urbanismo. Nada, se parece mucho al anterior, al menos eso a primera vista, pero acá en este urbanismo vamos a ver algunas cositas diferentes. Entre ellas vamos a destacar lo que es o cómo influye en la pintura, en la acuarela, las formas de los objetos que hay de por medio. En el anterior urbanismo, en el primero, que se los voy a dejar acá arriba, podrán ver que no hay, si bien una separación tal entre los objetos, y acá vamos a ver esa diferencia con respecto a una torreta que hay ahí arriba, con un techo o la punta en forma de cono. Y van a ver también algunas diferencias en cuanto a las paredes. En este caso a la izquierda se puede apreciar esta pared que se va a notar mucho en contraste con los edificios, el edificio que está al lado. Bueno, empecemos con la paleta. La paleta es naranja y azul, sienas y azules, azul con negro, eh, siena tostada, siena de sombra tostada. Siempre varío entre esos colores para el urbanismo. A veces cambio, pero me gusta mucho mantener esa paleta. Bien, en cuanto a formas, ¿qué les puedo decir? Ya ven que la forma de trabajar es la misma que el anterior urbanismo en cuanto a hay una perspectiva ambiental, a eso me refiero, que se nota como los objetos a medida se van alejando van perdiendo o tienen menos fuerza de los que están al frente o adelante. Por lo que, bien, regresando a la forma, ¿ven esa torreta a la izquierda allá arriba que tiene como un techo en forma de cono? Ese cono, ¿cómo lo vamos a pintar? ¿Cómo lo pintamos por ahí para lograr que se vea y que tenga una forma de cono? Lo de abajo también, que tiene una forma cilíndrica, igual a la del tronco de un árbol. Bien, para esto hay que entender cómo funciona o cómo reacciona la luz frente a estos objetos, cómo estos objetos reaccionan frente a la luz. Yo sé que al cono la luz no va a incidir en su forma, en cómo se ve, cómo incidiría a un cubo, como lo es un edificio, un cuadrado, a planos. El cilindro tiene una forma curvada, los edificios tienen una forma plana. Para esto, para ilustrar un poco mejor esta idea, nada, voy a dejar una imagen a la izquierda de un cubo, de cómo le incide la luz, y uno a la derecha de un cono, de cómo incide la luz en un cono. Y así también en el cilindro, lo dejo por acá abajo a la izquierda, para que vean un poco. Vean que si bien la luz pega siempre del mismo lado, el cómo incide en la figura, en la forma, cambia. Esto está bueno tenerlo en cuenta, dado que nos sirve para volviendo un poco al estilo que yo manejo de pintura. Yo estoy manejando un estilo de mancha, nada definido, perdón, que sí asemeja lo figurativo, pero asemeja lo figurativo por la acumulación de manchas. No es que haya algo que está cuidadosamente pintado. Em, Justamente consigo este efecto que parezcan edificios y tengan puertas y tengan rejas o tengan puntas y tal, por la mancha y un poco por la forma. Pero para que tenga la forma que yo deseo, tanto en figurativo o abstracto, yo requiero que la luz o la forma en que yo pinte esa forma responda a como lo haría naturalmente em, la forma en sí. Entonces, en este trabajo lo complicado es hallar o entender cómo
la luz incide en las formas y cómo cambia respecto a la forma que yo desee pintar. Entre otras cosas, también podemos observar los techos triangulares. eh, ¿Por qué yo digo que eso se parece a una casa? Si ustedes lo ven, eso no es una casa. De ninguna manera puede ser una casa. Tiene forma de casa, sí. Tiene alguna referencia o alguna ilusión de casa, pero no es una casa. Yo asemejo o pienso que es una casa justamente porque tiene un techo triangular. Este techo triangular lo vemos desde chiquito, una casa lo asemejamos al cuadrado y encima el techo triangular. Está nuestra cabeza o nuestra imaginación, está como muy pegada a eso, así que sabemos o yo trato de jugar con esa ilusión de que es una casa de techo triangular. Ahora, si se dan cuenta, la forma de este techo triangular a la izquierda, de las casas de la izquierda, podría ser igual que el cono que está allá arriba a la derecha de la torreta. ¿En qué se diferencia? En cómo la luz incide en ella. Ahora voy a mostrar más o menos la diferencia entre un prisma acá a la izquierda y un cono acá a la derecha. Ven que si bien yo podría decir que si no tuviera esa tridimensionalidad y no tuviera esa incidencia de luz, ambas serían iguales, pero no. Hay la luz incide de manera diferente en esta forma redondeada de la derecha y en esta forma de la izquierda. Por el resto, eso. Quería aclarar esta diferencia porque creo que es importante. Ese es el consejo de estudiar las formas. En un próximo video les voy a explicar más o menos cómo pintar estas formas un poco en particular, si es que lo quieren. Háganmelo saber en los comentarios. Y bueno, este es el segundo urbanismo. Vamos a ir con un tercero y cuarto, ya mañana un poco diferentes a estos. Sigo aplicando ese efecto túnel. Y en próximos videos de urbanismo voy a ir a otra cosa. Que va a estar bueno. Van a tener sus cositas y va a haber otro tip, otro consejo. Acá hago un par de siluetas. Las siluetas también es parte del urbanismo, le da vida. Esto de las siluetas le da vida al urbanismo. Y así quedó el urbanismo. Nada, cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, me escriben en los comentarios. Me ayudaría mucho si se suscriben, si les gusta el video. Voy a seguir sacando 2 urbanismos más, creo, en los que voy a trabajar algunas cositas que les quiero comunicar. Estén atentos si quieren activar la campanita y eso. Gracias a todos, nos vemos la próxima.